Los mensajeros de la serpiente emplumada. Capítulo 1. Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es el nombre nahual del Ser Supremo. Para comprender a profundidad las creencias toltecas, hay que averiguar qué entendía el morador del México antiguo cuando escuchaba ese nombre. El término Quetzalcóatl se compone de dos elementos: Quetzal, pluma, y Coatl, serpiente. Su combinación significa serpiente emplumada. Sin embargo, la raíz Quetzal también tiene el sentido de algo precioso, en particular las plumas verdes del Quetzal y las piedras verde azuladas como el jade o la turquesa. Aquí encontramos una alegoría, pues, según la leyenda, el nacimiento de los profetas mesoamericanos ocurrió en Ejecateotl, el espíritu divino. El espíritu divino penetró en el seno de una virgen o una asceta bajo la forma de un jade o una pluma. De modo que el nombre de Quetzalcóatl contiene en primer lugar una leyenda o misterio teológico. Quetzal también significa feminidad. Era un nombre muy común entre las niñas mexicas. Esto le daba al título un matiz femenino, indicativo de que se trataba de una deidad andrógina o hermafrodita. Es por ello que los mexicas, al orar a Quetzalcóatl, le llamaban Teteoinan Teteoita, madre y padre de los dioses. La raíz Quetzal se relaciona con otras dos, Quetzil y Quetza. Ambas significan pisar, dar un paso, ponerse de pie, detenerse en el camino, dejar una huella. Aparecen en términos como Quetztiu, criatura nacida de pie, Ximoquetza, ponte de pie, y Quetzilpaina, andar deprisa. La relación entre la serpiente emplumada y el símbolo del pie se debe a que en Anáhuac el paso y la huella eran metáforas del nacimiento y los ciclos. Estudiaremos esto con detenimiento en próximos capítulos. Como verbo, Quetza contiene dos sentidos contrarios: fecundarse los animales y abortar la criatura. Su explicación es la siguiente. Siendo la suprema conciencia del universo, se consideraba que la serpiente emplumada tenía el poder de crear y destruir la vida. Ambos sentidos se recogen en la leyenda del nacimiento del héroe Seacatl Topiltzin, quien fue abortado por su madre en una batalla que duró 4 días. También vemos esta imagen de un códice mixteco, donde el infante divino es comparado con una caña que brota de la frente del dios ciego del inframundo, la cual se quiebra y precipita hacia la tierra como metáfora de la ruptura de la visión interior. Al duplicarse, la raíz quetza forma el verbo quequetza, dilatarse el tiempo, sucederse las edades, en el cual percibimos una referencia a los ciclos de manifestación. La obsesión de los mesoamericanos por el tiempo y sus recurrencias, materializada en el extraordinario calendario de Anáhuac, es un elemento imprescindible para entender aquellas creencias. Otra acepción de la raíz aparece en el sustantivo quetztli, caracol vocero, el instrumento con el cual se proclamaban los mensajes reales. Aquí percibimos 3 contenidos. En primer lugar, los toltecas emplearon el corte transversal o longitudinal del caracol como emblema de su fe. En segundo, es una referencia a la creación del universo a través de la voz, tal como afirma un texto maya. Entonces brotó la primera palabra allí donde antes no había palabras. Se desprendió la piedra de fundamento y cayó en el tiempo, y comenzó a proclamar su divinidad. Chilam Balam, antiguos dioses. En tercer lugar, el caracol vocero aludía a las manifestaciones humanas de la serpiente emplumada, unos de cuyos títulos era Tloatoani, los de la palabra. Ese sentido se refuerza por otros significados de la raíz quetz, tales como anunciar y aconsejar. Además, al unir a dicha raíz la partícula tla, que indica una acción sostenida, se forma el verbo tlaquetza, contar historias, lo cual nos recuerda una importante función de los sacerdotes toltecas, la de sostener la identidad del grupo a través de la palabra. Otro sentido de tlaquetza era columna, sostén. La columna aludía a la serpiente emplumada como eje del cosmos, es decir, como sostenedor de las leyes naturales, y también a la función de los mensajeros como baluartes ideológicos de la comunidad. De tal acepción deriva el nombre maya de los mensajeros Bacá,
columnas, bastones. Los toltecas sintetizaron dicho sentido en un elemento arquitectónico característico de sus templos: las columnas en forma de serpientes emplumadas que flanqueaban la puerta del santuario, las cuales en ocasiones eran sustituidas por efigies humanas, cuyos brazos alzados expresaban la idea de sostener el peso del mundo y el orden social. En una clave chamánica, Tlaquetza era la columna vertebral, vehículo de la fuerza de vida que corre por nuestros nervios y arterias. De ahí que, con frecuencia, la serpiente emplumada fuera representada como un espinazo o una serpiente que sale de la médula espinal, o incluso como un ciempiés cuyos segmentos y patas semejaban vértebras. Mencionaré por último que la raíz quetz y su variante quech nombraban a la melena y la barba. En consecuencia, tales atributos físicos eran distintivos de los profetas de Quetzalcóatl, como afirma un cronista. Este sabio predijo que habría de asumir el trono un señor, el cual ostentaría ciertas señales en el cuerpo, siendo la principal sus abundantes cabellos, con los cuales la naturaleza formaría una tiara en torno a su cabeza. Asimismo, que habría de ser barbado y tendría el aspecto de un dios. Alba Ixtlilxóchitl, primera relación. Debido a que los aborígenes de América tienen escasa vellosidad facial, algunos autores interpretan la presencia de barba en las imágenes de Quetzalcóatl como evidencia de que se trataba de un extranjero. Sin embargo, si tenemos en cuenta que los chinos y otros pueblos asiáticos pertenecientes a la misma raza que los indoamericanos también tuvieron la barba como emblema de sabiduría, comprendemos que se trata de un simbolismo universal. La melena y la barba representaban los rayos del sol y el estado de conciencia iluminado o solar de los profetas. Una vez despejado el significado de la primera parte del nombre de Quetzalcóatl, vamos a la segunda. El sentido directo de Coatl es serpiente. La serpiente es hasta hoy uno de los íconos más característicos del arte mexicano. Por la sutileza de sus movimientos, representaba la sabiduría y daba nombre a los sabios. Su forma alargada recordaba a la columna vertebral y al eje del cosmos, lo cual hacía que las raíces Coa y Quetza armonizaran muy bien. La segunda acepción de Coatl es doble, gemelo, conservada en el aztequismo Cuate. De ahí que una de las traducciones más comunes de Quetzalcóatl sea gemelo precioso. En este caso, el título alude a una creencia muy arraigada entre los mesoamericanos, que todos los seres vivos poseemos un doble o contraparte del cuerpo físico nahuali o nahual, es decir, proyectado. Debido a que la serpiente emplumada encarna los poderes del nahual, uno de los títulos que le dieron fue Nahualpitzintli, príncipe de las transformaciones. En las leyendas, el doble adopta la forma de un ocelote o perro, cuyo trabajo es transportar las almas de los difuntos a través del río del olvido. Al igual que en otras culturas de la tierra, en Anáhuac la serpiente representaba al miembro sexual masculino y por extensión al acto de producir vida. De ahí que la raíz Coa diera origen a términos como Yecoatl, acto sexual, y Coatlaca, generación humana. Tal sentido quedaba enfatizado al combinarse con los atributos femeninos contenidos en la raíz Quetzal, lo cual expresaba gráficamente la capacidad de Quetzalcóatl de ser la madre y el padre del universo. Lo anterior se relaciona con otra acepción del término Coatl, ombligo. El ombligo es el órgano que alimenta la vida relacionado con el feto o estado potencial de las cosas. También es, según las creencias toltecas, el punto del cuerpo donde se concentra la energía, razón por la cual otro de sus significados es centro. Todos estos contenidos se reflejan en esta figurilla olmeca que semeja un falo en forma de feto, en cuyo interior hay una especie de matriz con otro feto diminuto y una serpiente ombligo. La connotación umbilical de la serpiente se hace más clara en la escritura nahual del término Coatl, que se podía hacer de dos maneras: pictográfica, empleando la caricatura de una serpiente, o fonética, uniendo los jeroglíficos Co, vasija, vientre, y Atl, agua. De este modo, el título adquiere otros dos significados: recipiente de agua y agua del vientre. El primero daba nombre a la sacerdotisa suprema de la toltequidad, Cihuacóatl Tlaquiach Amapane,
señora serpiente dueña de los canales ocultos de agua. El segundo, al líquido amniótico de la embarazada. Este juego de ideas aparece en el mito del nacimiento del profeta. El Popol Vuh, libro sagrado quiché, cuenta cómo en cierta ocasión una joven llamada Chimalma fue al río a buscar agua, pero un dardo divino perforó su vasija. La vasija intacta y llena de agua es emblema de la luna llena y de la madre del profeta, mientras que la vasija quebrada y vacía, como la luna menguante, representa la fecundación y el parto. Chimalma lloró, pero los dioses, apiadándose de ella, acudieron y cerraron la abertura. Este es un modo mesoamericano de representar el misterio de la Inmaculada Concepción. El emblema de la serpiente también entra en el mito de la fundación de México, ya que un sinónimo de Coatl era Xictli, nombre biológico del ombligo. El nombre de México, o mejor dicho, Mexico, con acento en la penúltima sílaba, se compone de me, luna, maguey, xic, ombligo, más el sufijo locativo co. Cuando las raíces me y xic se asocian, la primera adquiere el sentido secundario de vientre. Por lo tanto, México significa lugar del ombligo de la luna o del maguey, y en sentido figurado, el vientre o centro de la tierra. Lo notable es que el jeroglífico con el que se escribía ese nombre no estaba formado por una luna o un maguey, sino por un águila devorando a una serpiente. El águila es un emblema solar, por eso se dibujaba en acto de agredir, símbolo de la fecundación. La serpiente es lunar, por lo que se representaba sometida y enroscada sobre sí misma, formando el jeroglífico de la matriz. La lectura directa de esta combinación es Huacoatl, águila-serpiente, un concepto que encierra la misma dualidad del ave y el reptil presente en el nombre de Quetzalcóatl. Este análisis nos permite comprender por qué en la siguiente imagen de un códice mexica, el dios Huitzilopochtli, colibrí zurdo, fue representado como un apéndice o advocación de Quetzalcóatl. Vemos un colibrí que liba la flor de la sabiduría, que brota del collar de los ciclos, que a su vez sale del hueso germen de la vida, que se proyecta desde la fuente o visión interna del sacerdote de la serpiente emplumada. La vida que nace de la muerte. Huitzilopochtli también revela su vínculo con Quetzalcóatl de otro modo, pues su primer término, Huitzil, colibrí, es el equivalente mexica del águila o el quetzal teotihuacano, mientras que el segundo, Opochtli, daba nombre al lado izquierdo de la creación y por lo tanto al Coatl o Nahual. Como deidad independiente, Opochtli era el patrón de los pescadores. Esto se relaciona con Quetzalcóatl, pues los términos Quetzal y Coatl están jeroglífica, etimológica y simbólicamente relacionados con el agua. Y dentro de unas páginas veremos cómo el Ser Supremo se transformó en pez para anunciar a la Virgen Chimalma el nacimiento de su hijo. En la iconografía de México y los Andes aparecen otras aves, además del quetzal, el águila y el colibrí, en relación con una serpiente, un dragón o un pez, cuya conjunción compone en todos los casos el nombre divino. Los mayas empleaban a la guacamaya y a la garza, mientras que los incas preferían al cóndor y el halcón. En el Popol Vuh, el ave mediadora es un cuervo que servía como mensajero entre el cielo y la tierra, al cual los señores del inframundo, en un desesperado intento por impedir el cambio de ciclo, le ordenaron que sacrificara a la joven embarazada. Pero en lugar de matarla, el cuervo la salvó y desde entonces se dedicó a velar por el desarrollo del niño. En algunos monumentos, el nombre de Quetzalcóatl se invierte. En lugar de dibujarse como una serpiente con plumas, adopta la forma de un ave con atributos de serpientes, tales como cascabeles, ojo de reptil o lengua bífida. Con frecuencia, el ave se posa sobre un árbol cuyas ramas se extienden a modo de cruz. Aquí encontramos un juego de palabras, pues el nombre nahuatl del árbol, Cuautli, también designaba al águila o principio volátil. Además se forma de la raíz cau, alargado, cuyo diptongo au, resuelto como o, da origen al nombre de la serpiente Coatl. ¿Por qué se asociaba el árbol con la cruz? En primer lugar, porque la cruz está formada de leños, también porque representa la intersección de los 4 rumbos del cosmos, y un nombre nahual de este concepto era Nauyactli, 4 puntas o 4 arremetidas,
que no por casualidad designaba a la serpiente de cascabel. Como consecuencia de esta integración de sentidos, la cruz fue emblema de los profetas mesoamericanos, circunstancia que los misioneros españoles aprovecharon hábilmente en sus prédicas. Debido a ello, adquirió los sentidos secundarios de sacrificio y redención, tal como afirma el siguiente testimonio. Vieron que los mayas tenían cruces y al preguntarles por su origen, contestaron algunos que al pasar por aquellos parajes, cierto varón hermosísimo les había dejado dicha reliquia como recuerdo. Otros añadieron que en ella había muerto un hombre más resplandeciente que el sol. De cierto, nada se sabe. P.M. Anglería, Décadas del Nuevo Mundo. Otro significado de la raíz coa es pecar o tener un dolor. Se refuerza al combinarse con quetzali, que adquiere la connotación de gracia, impecabilidad. Tal dualidad transforma el nombre de Quetzalcóatl en la descripción de un movimiento en un retrato del sendero tolteca que va de lo limitado a lo pleno y de lo pecaminoso a lo impecable, a través del merecimiento. Relacionada con lo anterior está la acepción paralítico, inmovilizado, que da a su acompañante Quetzal el sentido relativo de moverse con rapidez. En su combinación, ambos términos conforman una mística idea que fue descrita por dos grandes maestros con las siguientes palabras: el signo del Padre que lleváis en vosotros es movimiento y quietud. Jesús, Evangelio de Tomás. Un estallido controlado y una quietud controlada son la marca de un guerrero. Carlos Castaneda, Viaje a Ixtlán, capítulo 10. Por último mencionaré que el plural de coatl, cocoa, significa comprar y vender, y daba nombre al dinero. La asociación entre el mediador divino y el dinero, o medio de cambio, es muy antigua. Se remonta a épocas prehistóricas cuando el ganado era la moneda corriente. Aún se conserva su recuerdo en el título semita Mashiach, Cordero, latinizado como Mesías, el cual se forma por una raíz relacionada con el nombre nahual del venado, Mazatl, y con el título del merecido espiritual, Macehual. Por lo tanto, al pronunciar el nombre de Quetzalcóatl, sus creyentes de habla náhuatl percibían un matiz transferente o comercial en el más respetuoso sentido del término. Ello explica diversas tradiciones de Anáhuac. Por ejemplo, Quetzalcóatl era el patrón de la casta de los pochteka o comerciantes. El emblema que identifica a los sacerdotes era un xiquipili o monedero, en el que no guardaban monedas, sino espinas de penitencia, motas de algodón y trozos de incienso. La cruz de los rumbos también era jeroglífico del oro. El concepto de valor y de la cantidad 8000, tercer orden de la numeración vigesimal, simbólico de la abundancia material. En la biografía del príncipe de Tula hay un episodio que recoge tal asociación de ideas. El cronista Diego Durán narra que pocos días antes de inmolarse en una hoguera, Seacatl regaló a los ancianos de Cholula ciertas cuentas de piedra verde, una de ellas muy bien labrada con una cabeza natural de mono. Cita de Historia de las Indias. Tales gemas servían por entonces como moneda. Sus seguidores entendieron el mensaje a través de esa compra, quedaron comprometidos a continuar su misión. Por eso guardaron el precio de su rescate en un monedero de piel de ocelote y lo veneraron en el santuario de Cholula como la joya de máximo valor. Hasta aquí lo que cabe decir de la traducción razonada del nombre de Quetzalcóatl. Como vemos, no es posible dar en español una idea exacta de la amplitud de imágenes que ese título evocaba en los antiguos mexicanos, a menos que recurramos a diversas traducciones simultáneas, tales como serpiente con plumas, doble precioso, ave de las gemas, gema de los ciclos, ombligo o centro precioso, serpiente acuática fecundadora, el de las barbas de serpiente, el precioso aconsejador, divina dualidad, 4 rumbos, femenino y masculino, pecado y perfección, movimiento y quietud, etc.